Creed en sus profetas. Lunes 26 de mayo 2025. Génesis 40. José interpreta sueños en la cárcel. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enfureció contra sus dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los encargó a José y él le servía. Estuvieron algunos días bajo custodia, y en una misma noche ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Por la mañana José vino a ellos y los vio, y aquí que ellos estaban tristes. Preguntó a los funcionarios del faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué hoy están tristes sus caras? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien nos lo interprete. Entonces José les dijo: ¿Acaso no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José diciendo: En mi sueño veía delante de mí una vid. En la vid había 3 ramas. Parecía que ella brotaba, florecía y sus racimos de uvas maduraban. La copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. Y José le respondió: Esta es su interpretación. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto. Volverás a poner la copa en la mano del faraón, como solías hacerlo anteriormente, cuando eras su copero. Pero cuando te vaya bien, acuérdate tú de mí. Por favor, actúa con misericordia para conmigo. Haz mención de mí al faraón y hazme sacar de esta casa. Porque yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que la interpretación había sido favorable, dijo a José: También yo soñaba que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. En la cesta superior había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, pero las aves se los comían de la cesta que estaba sobre mi cabeza. Entonces José respondió: Esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón quitará tu cabeza de encima de ti. Te hará colgar en la horca y las aves comerán tus carnes. Y sucedió que al tercer día fue el cumpleaños del faraón, y él dio un banquete a todos sus servidores. Entonces levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus servidores. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo de copero, y éste volvió a poner la copa en la mano del faraón, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos como José les había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Patriarcas y Profetas, capítulo 7. El diluvio. El mundo estaba en su infancia. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más, y dijo: Borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio.
y Matusalem y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiera flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Tenía 3 pisos, con solo una puerta en un costado. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todas recibían luz. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés, que duraría cientos de años. La construcción de esta estructura fue un proceso lento y trabajoso. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Se hizo todo lo humanamente posible para que la obra quedara perfecta. Sin embargo, el arca de por sí no hubiera podido soportar la tempestad que vendría sobre la tierra. Únicamente Dios podía guardar a sus siervos de las aguas borrascosas. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño.